o un consejo pueden obtenerse en ocasiones efectos similares. Todo es información. Cuando te tomas un medicamento oficial, ¿no? Un medicamento alopático, tiene como dice la diapositiva, tiene una estructura química, pero lo que va a transmitir a la hora de reaccionar en el cuerpo va a transmitir entre los enlaces químicos información, entre el receptor en el cuerpo y la molécula del medicamento. De hecho, se han hecho estudios en los cuales a una célula se le aplica directamente la información en forma de onda electromagnética de un medicamento y la célula reacciona como si se hubiera tomado el medicamento físicamente. Todo esto ya está comprobado. El medio de acción de la bioresonancia es comparable al que utiliza la homeopatía desde hace más de 200 años. La eficacia de los remedios homeopáticos se basa en la información que aportan, puesto que no conservan moléculas de los principios activos utilizados en su elaboración. O sea, a partir de la potencia 28C, porque la homeopatía maneja todo en función de potencias, si tú llevas una muestra de este medicamento a un microscopio, no vas a encontrar partícula del medicamento. Ya no existe. Sin embargo, se lo das al paciente y funciona muy bien. Y curiosamente, entre más diluido está el medicamento, hasta el punto de ya no existir la materia en él, se vuelve más potente. Es decir, por ejemplo, una potencia de China, que es un medicamento homeopático a la 6C, sirve normalmente para problemas intestinales, se usa mucho para la salmonelosis, es muy efectivo. Pero si le das al paciente una potencia de 200C, básicamente va a ser mucho más potente que el primero. El primero se usa en casos agudos, en enfermedades que tienen muy poco tiempo que empezaron y que tienen síntomas físicos muy fuertes. Y el último, el de 200C, se da en procesos más crónicos, que tienen más características, es decir, que tienen más factores. Entonces, en función de cuántos factores o síntomas tiene la enfermedad, se da el medicamento homeopático. Si tiene poquitos, por ejemplo, fiebre y diarrea, se da a la sexta. Pero si tiene fiebre, diarrea, depresión, irritabilidad, dolor de cuerpo, etcétera, 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 se usa el medicamento con más potencia. Y curiosamente, ese medicamento, como les decía, cuando lo observas en microscopio, no tiene materia. Por eso dicen, muchas personas piensan que la homeopatía es un placebo, que no existe. Lo que pasa es que desconocen esta información, que tiene un buen de años, creo de 1700 y cacho, que Samuel Hahnemann la descubrió intuitivamente. Es una medicina muy intuitiva. Por otra parte, la acupuntura y otras terapias que actúan a nivel energético sobre el chi o el prana o el ki, se puede entender que lo hacen en lenguaje occidental sobre la información ordenadora. Estamos hablando de que ya es la energía, ya es la energía que corre en los meridianos, en los puntos de acupuntura, que la puedes manipular por medio de las agujas, ¿sí? Hoy en día la homeopatía también ya se sabe y se ha comprobado que existe, por aquellos de que luego duden que funciona, existe el fundamento, existe este tipo de energía y es medible. Por eso no es extraño que los modernos terapeutas de la bioresonancia utilicen los conocimientos de la medicina tradicional china para ello. Así, los acupuntos se convierten en la mejor vía de entrada para las frecuencias electromagnéticas. En el caso, por ejemplo, del doctor Boll, que es el que vemos a la derecha en la parte inferior, administraba ya frecuencias electromagnéticas, impulsos eléctricos en los puntos de acupuntura para estimular los órganos y desbloquearlos. Y eso es perfectamente comprobable. La relación entre medicina tradicional china y bioresonancia occidental se remonta a los años 50 precisamente con este doctor Reinhold Boll. El doctor Boll inventó entonces máquinas para localizar estos puntos y estimularlos, como les comentaba. A comienzos de los años 70, otro alemán, el doctor Helmut, creo que se pronuncia Schimmel, pues Schimmel, creó una versión simplificada de ese aparato de Boll, conocida como la máquina Mora. Creo que no se alcanza a leer por ahí, pero es la máquina Mora. Entonces ha ido evolucionando hasta llegar a los sofisticados equipos que les mostré al inicio y aún más a los equipos inalámbricos, a los equipos en los cuales puedes enviar las frecuencias de manera inalámbrica a través del campo de información, no de manera física. Entonces, estas máquinas que son resonadores cuánticos tienen la capacidad de equilibrar y fortalecer pacientes, empresas o cultivos, ya que contienen las frecuencias electromagnéticas y los remedios vibracionales necesarios, como la homeopatía, como veíamos ahí. Entonces, aquí interesa mucho
es muy interesante ver que puedes tratar cualquier entidad que tenga información, sea física como un ser vivo o no sea física como una empresa, que abarca un conjunto de frecuencias. Incluso los cultivos, todas estas tecnologías, sobre todo la radiónica, la medicina cuántica a distancia, empieza en cultivos de plantas, ¿no? Y demás, donde se tomaba una muestra y se mandaban las frecuencias a una hoja de la muestra, de la planta, y la recibía la planta entera. Incluso después sacaban muestras de un conjunto de plantas y hoy se hace tomando fotografías de la planta o bien delimitando las coordenadas donde existe el terreno con ese cultivo y puedes leer la información de todo el cultivo y mandar la información para corregir las anomalías. ¿Sí? Porque es energía, porque todo vibra, aunque no lo veamos, aunque no sea sólido, sabemos que ahí existe, que es una entidad. Una empresa es una entidad que tiene muchos individuos. Incluso un pensamiento no tiene corporeal, no es corpóreo, no tiene una situación física, pero sabemos que existe porque nosotros mismos lo estamos generando y tiene una frecuencia y lo podemos también tratar. Entonces, un equipo de terapia cuántica nos ayuda a encontrar causas asociadas a las enfermedades en forma de información o desequilibrios que por lo general no consideramos y ni tenemos idea que afecten y existan. Y por ello nos ayuda a neutralizarlas, equilibrarlas y fortalecerlas. Es decir, fortalecer a todas las estructuras del paciente, neutralizar todas aquellas anomalías que esté presentando, que puede ser del paciente, empresa o cultivo, en los ámbitos electromagnéticos más profundos, cambiando así el curso de las enfermedades y disonancias en entidades biológicas y no biológicas. Entonces, eso es básicamente lo que hacen estas tecnologías. ¿Por qué entonces vamos a usar máquinas? Porque es un escaneo muy amplio, ¿sí? Muchos de las personas que están ahorita en la plática son terapeutas. Yo también lo soy. Entonces, a veces nos vemos con la limitante del tiempo. Estas máquinas nos ahorran mucho trabajo en el sentido de que escanean un amplio rango de frecuencias en minutos, cosa que nos llevaría horas o días de manera manual. Entonces, ese tiempo de escaneo es rápido. Nos da ciertos reportes donde nos dicen exactamente qué es lo que salió y qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que necesita. Por otro lado, se tienen los envíos de terapia automatizada noche y día, en especial con una de las tecnologías que manejo, que básicamente se pone la intención, se hace el escaneo y se deja día y noche por tiempos prolongados para que empiece a armonizar al organismo, le empiece a disolver esas frecuencias que son errantes, esas frecuencias disonantes y se empieza a trabajar. De tal forma de que el paciente de manera inconsciente le dice a la máquina qué tanto necesita y por cuánto tiempo necesita las emisiones de frecuencias. O sea, todo es automatizado, ¿no? Y también pues no está peleado con ningún tratamiento médico, es compatible y mejora los resultados de cualquiera de estos, sea alternativo o alópata, ¿sí? Realmente ayuda mucho para otras terapias también. Básicamente nos ayuda entre terapias manuales que puedan estar haciendo ustedes o recibiendo, pues este equipo o esta tecnología está enviando todo el tiempo, ¿no? Un colchón que de manera constante nos está cambiando toda la información. Ahora imagínense toda la información que tiene una persona. Son miles de millones de frecuencias. Entonces, muchas veces una enfermedad tiene precisamente millones de frecuencias que la estamos originando. Entonces hay que borrar todas esas frecuencias y a veces, pues eso hace que el proceso de eliminación de la enfermedad pueda dilatar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Depende mucho de cada paciente. Es muy variable, ¿sí? Lo que hacemos ahora y lo que quiero mostrarles es que por medio de las nuevas frecuencias se puede hacer más rápido incluso, ¿sí? Eso es lo que he estado observando. Veíamos los campos de aplicación, salud humana, se usa en animales también, como les comentaba, en la organización de empresas, en coaching, en relaciones humanas, en plantíos y demás, ¿no? Como les comentaba también, está como hemos visto, la bioresonancia clásica, que es la presencial, y también la remota, por medio de máquinas, incluso ciertas frecuencias, y es el mismo efecto, y me atrevería a decir que incluso a veces es más rápido con la terapia a distancia, ¿sí?
Es mucho más rápido porque a veces en una sola intervención podemos avanzar muchísimo, en intervenciones de minutos, que es lo que he estado probando con las nuevas frecuencias. Entonces, ayuda muchísimo a que el paciente avance lo más rápido posible, ¿no?